Muy buenas noches, mi nombre es José Jorge Fuente Bolaños, soy aprendiz SENA del programa Gestión Integral del Transporte, tecnólogo, y en este corto video vamos a explicar el tema de la evidencia, que es la unitarización de carga y la contenedorización. Pertenezco a la ficha 2977149. Bueno, para hablar un poco de la unitarización de la carga, tenemos que definir en sí lo que significa el transporte de carga. Recuerden que vamos a hablar de la unitarización y contenedorización de la carga que se utiliza para transportar la mercancía. Bueno, el transporte de productos desde los lugares de producción a los lugares de consumo ha existido desde siempre y se enfoca en el movimiento de mercancía a través de la cadena de suministro, ya sea por camión, aire o barco. El objetivo es hacer entregar los productos a tiempo, sin daño en las cantidades requeridas y hacer el traslado cubriendo cada uno de los aspectos mencionados, impactando positivamente en la satisfacción del cliente y generando o disminuyendo gastos que se presentan dentro de las mismas actividades de transporte. Con el fin de conservar en perfecta condición el estado de los productos y que esto no sufra daños ni cambios dentro de su traslado, se buscaron muchas opciones que permitieran utilizar de manera adecuada, óptima y eficiente las ventajas del transporte. Dentro de esas opciones se encontraron lo que fue la unitarización de la mercancía. Pero, ¿qué es la unitarización de la mercancía? Bueno, el primer paso del proceso de distribución es tener un envase fabricado con el material adecuado al producto, empacarlo según los requerimientos del mismo y posteriormente embalarlos para asegurar que lleguen a su lugar de destino en buenas condiciones. La unitarización de la mercancía consiste en organizar y agrupar el producto de modo de que su manipulación sea más efectiva, mejorando el control de las mismas, ¿cierto? Es como lo que permite este tipo de actividades, estas acciones de unitarización es eh, distribuir mucho mejor la carga, se hace más fácil su carga, su descarga, su transporte. Esto en tiempo se ve reflejado en dinero, ¿cierto? Nos permite darle un mejor uso al transporte. Los objetivos de la unitarización de la mercancía o de la carga es conservar en perfectas condiciones, lo habíamos mencionado antes, el estado del producto y que no sufra desperfectos mientras permanece en el almacén o en una de las tantas fases de la supply chain, ya fuese transporte, distribución, almacenamiento, eh, etcétera y etcétera. Dinamizar el procedimiento logístico de la mercancía, es decir, facilitar y agilizar los traspasos de la mercancía de manera segura, rápida y eficiente. Minimizar el costo dentro de la cadena de distribución, asegurando el uso adecuado del transporte. Ya les había mencionado antes que esto más que todo se ve reflejado en reducción de costos, reducción de tiempo y mejorando la entrega. Al final será la satisfacción del cliente la que nos permita obtener los beneficios, ¿cierto? Ahora, modalidades de unitarización de mercancías. Hay varias, sin embargo, las más utilizadas son la paletización y contenedorización, puesto que ambas modalidades han demostrado ser eficaces para reducir el tiempo de manipulación de la carga en hasta un 80%. Cabe recalcar de que la unitarización y la paletización y contenedorización de la mercancía es la más utilizada actualmente. Es la más utilizada, es la que permite mayor movilidad, es la que permite mayor control de la carga. Dentro de esas, seguimos dentro de esas modalidades, podemos encontrar lo que es la paletización, que consiste en colocar cajas sobre una tarima o palet de madera que permita su fácil el manejo, transporte y almacenamiento. El número depende de sus dimensiones, es decir, el número de cajas que se va a colocar dentro de la palet o encima de la palet dependerá del tamaño de las mismas. Existen palets europeas, palets eh, americanas, dependiendo de la necesidad del cliente. Cabe resaltar otra cosa, las políticas hoy en día de distribución, de transporte a nivel mundial, los 5TER, en términos por así decirlo, de importaciones y exportaciones a nivel mundial, manejan ciertos criterios en el uso de las pallets. Algunos países
como Europa, pues, están más dados a las pallets de plástico o pallets resultantes del reciclaje de materiales como el plástico. En otras partes, la madera debe de ser inmunizada para evitar bacterias, para evitar animales, roedores, etcétera, y que puedan contaminar otro puerto de llegada. Seguimos, encontramos lo que es el tema de la contenerización. No es más que en esta modalidad la unidad de carga es un contenedor y por su característica mantiene la mercancía agrupada sin que se pueda dividir ni violar hasta su destino. Esta es una de las modalidades más usadas. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la unitarización de la mercancía, la paletización, por lo general ingresa dentro de un contenedor. El contenedor, dependiendo de su capacidad, así será la capacidad de almacenamiento de productos. Pero ¿qué nos garantiza esto? Enviar mercancías por contenedor lo que nos lo garantiza es que el producto llegue en muy buenas condiciones, no sea manipulado, eh, no sea, por así decirlo, intervenido en otras partes, porque trae unos precintos de seguridad que nos permiten llevar un control sobre las mismas hasta el momento que se realice la desmilitarización o la separación de la mercancía en el puerto que, que se pretende llegar. Bueno, dentro del tema del argot, del transporte y la logística, también encontramos otras definiciones o otros conceptos, o por así decirlo, otras actividades para poder unitarizar o mantener unida la carga. En la logística y el transporte hablamos de embalaje y empaque para referirnos a una serie de envoltorios que garantizan pues la correcta conservación y transporte de los productos, dentro de los cuales encontramos lo que son los envases. Bueno, dentro de la definición nos dice que se considera envase todo el producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza, es decir, plástico, cartón y vidrio, y que se utiliza para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancía desde la materia prima hasta los artículos acabados en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Ojo, lo que podemos notar en este tipo de estas definiciones o esta modalidad es que el envase es el que tiene el contacto directo con productos. Uno de los ejemplos más claros es la botella de cerveza, que es el envase de la botella, y el producto es la cerveza, los refrescos, productos agrícolas, productos de aseo, ya pueden ser en el líquido o el granel. El envase es el que mantiene el producto, el que tiene, maneja el primer contacto con el producto. Seguimos con lo que es el empaque. El empaque es un tipo de envoltorio cuya función principal es agrupar varias unidades de un mismo producto en una misma unidad, o sea, en paquetes. Además, el empaque también cuenta con imágenes y textos impresos. Esto no es más sino el marketing del propio producto. Ejemplo, tenemos el envoltorio de la CIPAC de la botella de cerveza. Ese es un claro ejemplo. Lo que hace que toman varios envases y lo agrupan en un empaque, ¿cierto? O en un paquete. Seguimos con el tema de lo que son los bultos. Entonces, la definición nos dice que es un artículo de pequeñas dimensiones que se transporta y se carga por unidades. Por lo general son mercancías que no necesitan contenedores adicionales, se agrupan por lo general encima de una pallet eh, y que pues pertenecen a un mismo pedido. Por lo general, si es arroz, solamente con arroz, si es azúcar, solamente con azúcar, si son detergentes u otros productos que se manejan dentro de la misma, el bulto, deben de ser del mismo producto para evitar una contaminación de, o una invasión de olores o de contaminación de los productos. Para agregar algo, queremos recordar, aclarar lo siguiente o dar como un ejemplo, y es que si se dan cuenta el envase, el empaque, ¿cierto? La paletización y luego pasan al contenedor, son las maneras más óptimas. El empaque y el envase se utiliza más o menos en pick and pack o en la división de los productos, pero es la manera más cómoda que se utiliza para tener control de la mercancía, para hacerle seguimiento a la mercancía y para que la mercancía cumpla con los requerimientos de la logística, que son a tiempo, en bajo costo y con una seguridad deseada. Pues como no les había dicho, son los modos más utilizados a nivel mundial, son los que más se utilizan
y son los que se encuentran actualmente dentro del mismo transporte. Pues no siendo más, agradecerle por la atención prestada y que pasen una feliz noche.